Reciban todos un afectuoso saludo. En esta ocasión vamos a tener nuestro último encuentro correspondiente a la asignatura Cuidado del paciente. El día de hoy vamos a tratar el tema de la atención al paciente terminal. En esta clase vamos a identificar cuáles son las principales características de la enfermedad terminal, cuáles son los cuidados paliativos que debe recibir el paciente en estadio terminal. Vamos a identificar cuáles son las diferentes fases por las que pasa un enfermo terminal y cuáles son las necesidades a nivel físico y a nivel psicológico de un paciente con este tipo de enfermedad. Vamos a reflexionar además y a comprender los diferentes dilemas éticos que se van a generar alrededor del cuidado de enfermos en estadio terminal. Y por último, les he añadido un tema que lo vamos a abordar para dar respuesta a una de las preguntas que hicieron en el foro acerca de cómo vamos a enfrentar la muerte, la pérdida de un ser querido. Entonces, este es el contenido que vamos a tratar el día de hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes. Hay dos momentos importantes en la vida de un ser humano: el nacimiento y la muerte. Y aunque nosotros somos conscientes de que desde que nacemos ya comenzamos a morir, y que la muerte no es lo contrario a la vida, sino que la muerte forma parte de la vida, siempre tenemos ese miedo a morir. Muchas personas experimentan un temor muy grande a morir cuando se enteran que tienen algún tipo de enfermedad. Incluso con el paso de los años, este hecho de que vamos a morir se vuelve más real para nosotros, más palpable. Entonces, nuestra sociedad nos inculca el culto a un cuerpo perfecto. El prototipo de salud es una persona joven, con atractivos físicos, que sea productiva, y también el hecho de que haya cada vez más avances médicos que están destinados a la curación y al mantenimiento de la juventud, nos hacen abordar la muerte como un fracaso. Es incluso difícil enfrentar la muerte para un terapeuta, porque cuando estudiamos alguna carrera que está relacionada con la salud, lo hacemos con el objetivo de salvar vidas, de mejorar la vida de una persona. Y cuando formamos parte del proceso de muerte de un paciente, muchas veces podemos sentirnos frustrados. Y sin embargo, somos nosotros los terapeutas los primeros que debemos reconocer que hay un momento en la evolución de algunas enfermedades en los que ya el objetivo no va a ser curar, sino va a ser cuidar del paciente. Si ya no podemos curarlo, aliviamos. Entonces, si podemos curar, curamos. Si podemos aliviar, aliviamos. Y si no podemos ni curar ni aliviar, entonces nuestra función va a ser de consuelo, de apoyo, de soporte para ese paciente. Hay veces que la enfermedad se vuelve incurable y llega a su estadio terminal. Entonces, los objetivos del personal de salud que están a cargo del cuidado de este paciente va a ser aliviar aquellos dolores físicos, incluso morales, que puedan aparecer en el paciente, garantizándole en la medida de lo posible una buena calidad de vida, una vida que se le va agotando al paciente, y hay que evitar por todos los medios exagerar en acciones terapéuticas que no le proporcionen un beneficio al paciente. Hay que ayudar al paciente hasta el final con todo el respeto y la dignidad que se merece cualquier persona. Según la SACNA, la enfermedad terminal es el estado de enfermedad cuya presencia provoca en la mente del médico, del paciente y de la familia una expectativa de muerte como consecuencia directa de la misma enfermedad. Quiere decir que cuando nosotros definimos un paciente con enfermedad terminal, quiere decir que la muerte de este paciente ya es inminente. Es clara que la evolución de la enfermedad de este paciente va a ser la muerte. Existe una diferencia entre enfermedad terminal y enfermedad incurable. La enfermedad incurable va a ser aquella en la que los conocimientos médicos que existen en la actualidad no tienen la posibilidad de curar esta enfermedad.
Eso no quiere decir que el pronóstico de vida del enfermo sea que está en una enfermedad terminal, porque a pesar de tener una enfermedad incurable, el enfermo puede tener un tiempo de vida más o menos largo. Entonces, la diferencia entre enfermedad terminal y enfermedad incurable es precisamente el tiempo en el que se hace inminente la muerte. En la enfermedad terminal se hace claro que en poco tiempo el paciente va a fallecer, mientras que en la enfermedad incurable el paciente puede tener un pronóstico de vida más o menos largo. Ahora, ¿cuáles son las características de una enfermedad terminal? Pues, en primer lugar, la presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. En segundo lugar, la falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento específico. En este punto vamos a detenernos un momento porque hay cierta dificultad a la hora de actuar. Por un lado, es necesario ser razonable y haber agotado todos los recursos terapéuticos antes de decir que un paciente está en estadio terminal, porque de no ser así, si nosotros no hicimos todo, existe el riesgo de no tratar a enfermos que son potencialmente curables. A veces parece que el paciente no hay nada más que hacer, pero nosotros conocemos en medicina natural que siempre hay algo que podemos hacer para mejorar la calidad de vida de un paciente, sin caer en el encarnizamiento terapéutico, que es algo que vamos a tratar un poco más adelante en esta misma clase, que es cuando prolongamos la agonía del paciente sin necesidad. Entonces, los cuidados paliativos del paciente no van a pretender alargar la vida con medidas que sean milagrosas, ¿sí? Ni tampoco las vamos a cortar por medio de ningún elemento que constituya un tipo de eutanasia, que es cuando damos una muerte asistida al paciente. Eutanasia significa buen morir o bien morir. Sencillamente, lo que vamos es a respetar al enfermo hasta el final de sus días y lo vamos a ayudar de la misma manera. En tercer lugar, otra característica sería la presencia de problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Un pronóstico de vida inferior a los 6 meses también es una característica de una enfermedad terminal. Y por último, un gran impacto emocional, tanto en el paciente como en la familia y en el equipo terapéutico que esté a cargo del cuidado del paciente, que va a estar muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Ahora, la familia es tanto quien da cuidados como también es un eslabón que también necesita de cuidados. A la hora de dar cuidados, pues claro, ya habíamos hablado en otras clases cómo los familiares tienen que reeducarse en cuanto a la forma en la que deben tratar al paciente, según sus necesidades. Habíamos hablado también de cómo toca reorganizarse para cuidar de esta persona que ahora lo requiere, con más razón si es un enfermo diagnosticado ya con una enfermedad en estadio terminal. Entonces sí, la familia tiene que hacer varias acciones para brindar los cuidados que necesita este paciente y para darle tanto soporte físico como soporte emocional y brindarle la mejor calidad de vida en todos los niveles. Ahora, como receptor de cuidados, pues todo el equipo de salud que esté alrededor de un paciente en estadio terminal tiene que ser capaz de identificar los miedos y temores y dudas que surgen tanto en los familiares como en el enfermo. Pero en el familiar del enfermo terminal muchas veces es más complicado de manejar porque hay muchas ocasiones en las que el paciente desconoce su condición médica y es como que solo la familia carga con el dolor de saber que el paciente en cualquier momento va a fallecer. Entonces hay que identificar cuando un familiar necesita apoyo emocional y estar capacitados para brindarlo. Y de no estar capacitados para brindarlo, pues podemos sugerirle a un profesional que les pueda ayudar en este ámbito. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando no hay nada que hacer por la curación de un paciente? A medida que la enfermedad terminal va progresando,
va a cambiar el tipo de cuidados que nosotros debemos facilitarle al paciente como cuidadores. Vamos a ir desde hacer cambios en los tratamientos curativos hasta pasar a los tratamientos paliativos. Paliativo, ¿qué quiere decir? Que son tratamientos de alivio. No son tratamientos curativos porque no tienen el objetivo de curar, sino tienen el objetivo de aliviar el dolor, aliviar cualquier molestia que tenga el paciente. Entonces vamos a intensificar, en este caso del paciente terminal, el tratamiento sintomático y uno de los cuidados que vamos a ofrecer va a tener una base más espiritual y va a ir más encaminado a la fase psicoemocional del paciente. Entonces, en este caso, todos los profesionales de la salud deben ser menos técnicos y más humanos. Es importante que el paciente en estadio terminal tenga este tipo de terapeuta a su lado, que tenga cuidados menos técnicos y más humanos, porque es esto lo que realmente le va a proporcionar bienestar al paciente. Entonces, como concepto, los cuidados paliativos constituyen un abordaje destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares, que afrontan los problemas asociados a una enfermedad amenazadora para la vida, a través de la prevención y paliación o alivio del sufrimiento, por medio de una intensificación precoz y evaluación de tratamientos cuidadosos de todas las problemáticas que afectan al enfermo, sean de tipo físico, social, moral, emocional, de cualquier tipo. Y esta es la definición para cuidados paliativos ofrecida por la Organización Mundial de la Salud, y esta cita data desde el año 2004. Cuando ayudamos a alguien que está próximo a morir, no es fácil, no es una tarea sencilla. Es algo que no se puede improvisar y que se hace necesario aprender. Un buen entrenamiento para un personal de la salud es que va a facilitar la atención al paciente, es aprender a manejar el silencio, a manejar la empatía, a permitirse madurar como un propio profesional a través de la experiencia. Entonces, el trabajo de un personal de salud a cualquier nivel, médico, enfermera, naturópata, su trabajo va a ser esencial cuando considere los cuidados paliativos como cuidados intensivos de bienestar para el paciente. De nada sirve un tratamiento médico lleno de pastillas o el asesoramiento de un psicólogo o de cualquier especialista si no se tienen en cuenta otras necesidades del paciente, como por ejemplo que la habitación esté bien ventilada, que tenga la iluminación adecuada, que sea tranquila, que no haya mucho ruido, que la ropa esté limpia, que las sábanas no estén arrugadas, que el paciente, por ejemplo, si necesita hacerse cambio de ropa, pues que no esté mojada, que no esté sucia, con mal olor, que tenga una alimentación adecuada, una higiene adecuada. Si estas tareas se llevan con amor y respeto, se puede mejorar muchísimo la calidad de vida del paciente. Entonces, ¿cuáles van a ser específicamente estos cuidados paliativos de los que estamos hablando? Los objetivos de los cuidados paliativos van a ser, en primer lugar, aliviar el dolor y los síntomas que presente el paciente. En este caso, nosotros no nos vamos a concentrar en curar, sino en aliviar. No debemos ni alargar la vida del paciente innecesariamente, ni tampoco acortarla diciendo que el paciente pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? Esa es una frase que es muy contraproducente, tanto para el paciente como para su familia. Incluso es una frase que desde mi punto de vista no es nada profesional. Siempre hay algo que podemos hacer. Debemos dar apoyo psicológico, social y espiritual, siempre respetando las creencias del paciente por encima de las creencias propias o incluso de las creencias de sus familiares. En este caso, el cuidado paliativo está dirigido al paciente, fundamentalmente. En cuarto lugar, pues hay que reafirmar la importancia de la vida y debemos considerar la muerte como algo normal. Nosotros como terapeutas somos los primeros
que tenemos que aceptar la muerte como parte natural de la vida y no tenerle miedo, porque si nosotros le tenemos miedo a la muerte, ese miedo también lo vamos a transmitir a nuestros pacientes. Y si usted se ve en algún momento en la necesidad de cuidar o de prestar asistencia médica, sanitaria a un paciente en estadio terminal o al familiar de un paciente en estadio terminal, usted no debe manifestar en ningún momento miedo a la muerte. Entonces es algo que para aquellos que lo necesiten, yo les sugiero que para entender un poco este misterio de la muerte, porque se vuelve un tema complicado a veces de entender, pues yo les recomiendo que se lean un libro del autor Brian Weiss que se llama A través del tiempo. Es un libro que habla, es un libro escrito por un psiquiatra que practicaba hipnosis. Entonces, él habla de diferentes vidas. Él tiene otro libro también que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Cualquiera de estos dos libros, yo les recomiendo que se lo lean para que amplíen su percepción de la muerte y quizás les va a ayudar a entender un poco mejor cómo sí forma la muerte parte de la vida. Son dos libros excelentes que a mí en lo personal pues me hicieron cambiar mi manera de ver la vida y también mi manera de ver la muerte. Otro objetivo de los cuidados paliativos es proporcionar sistemas de apoyo para que la vida del paciente sea lo más activa posible. Habíamos hablado en clases anteriores de que cuando se planifican las actividades del paciente, pues hay que planificar también actividades de recreación y que el paciente pues se sienta útil de cierta manera. También hay que dar apoyo a la familia durante la enfermedad y el duelo. El cuidado paliativo es fundamental, va dirigido principalmente al paciente, pero la familia también forma parte de esta atención del paciente terminal. Entonces, estos serían los objetivos fundamentales de los cuidados paliativos que van dirigidos al paciente en estadio terminal. Los instrumentos básicos para brindar cuidados paliativos es, en primer lugar, el control de los síntomas. Hay que ser capaces de reconocer, evaluar y tratar los síntomas que pueden ser múltiples, ¿verdad? Habíamos hablado que pueden ser múltiples, multifactoriales, cambiantes y que nosotros debemos ser capaces de reconocerlos y evaluarlos para conseguir un mayor bienestar del paciente. Hay que brindar apoyo emocional y comunicación. Entonces debe existir en todo momento una comunicación abierta y honesta entre el enfermo, la familia y el equipo terapéutico. En el tema de la comunicación, vamos a ver más adelante cómo uno de los dilemas es el hecho de nosotros decirle al paciente cuál es su estado. Entonces, en el caso de la comunicación hay que ser muy cautelosos porque el paciente debe recibir la información que necesita. No se le debe dar información innecesaria y sobresaturarlo de información y de terminologías médicas ni al paciente ni a los familiares. Hay que ser sinceros, hay que ser honestos, hay que estar dispuestos a contestar cualquier pregunta del familiar o del paciente y respetar también la voluntad del paciente y de sus familiares, cuidar siempre la ética profesional y el secreto profesional fundamental. Entonces esta comunicación debe darse en la base del respeto y de la ética profesional, ¿sí? Y como tercer instrumento, pues el trabajo en equipo. Para conseguir un cuidado total y continuado del paciente y de la familia, es necesario que haya una coordinación entre los miembros de la familia, el paciente y la persona del sistema de salud que esté a cargo de mediar en este cuidado. Entonces, lo ideal sería que el paciente tenga un médico de cabecera al que podamos consultar, que tenga algún tipo de asistencia psicológica y bueno, pues que también la familia se involucre en todos los procesos de tanto curativos como paliativos que vaya a recibir nuestro paciente. Las bases terapéuticas
que vamos nosotros a llevar a cabo en pacientes terminales estarían definidas por, en primer lugar, una atención integral. El principal objetivo de los cuidados paliativos es una atención integral al enfermo, en su aspecto físico, en su aspecto emocional, espiritual, social. En segundo lugar, pues, la promoción de la autonomía y la dignidad. El enfermo tiene que intervenir en las decisiones terapéuticas y con él vamos a pautar los objetivos terapéuticos. Entonces, las decisiones terapéuticas, siempre y cuando el nivel de conciencia, el nivel de lucidez del paciente lo permita, pues esta decisión va a estar también en dependencia de la voluntad del paciente. En tercer lugar, pues el enfermo y la familia van a ser una unidad única a tratar. Sabemos que la familia es un núcleo fundamental para el apoyo al paciente y que va a adquirir una atención importante, ¿no? Va a adquirir una importancia bien especial en la atención al paciente en el hogar. Entonces, no podemos dejar a la familia por fuera de estas bases terapéuticas. La familia va a necesitar ayuda, va a necesitar información, va a necesitar orientación también y para enfrentar todo lo que es el proceso de enfermedad y acompañar al paciente y colaborar en su cuidado. Y en algún momento pues también vamos a tener que intervenir en lo que es ayudar a la familia a sobrellevar el proceso de duelo. En cuarto lugar tenemos la concepción terapéutica activa. Hay que eliminar, como habíamos dicho anteriormente, la frase de que no se puede hacer nada más. Siempre hay algo que podemos hacer. Hay cosas sencillas. A veces el paciente solo quiere desahogarse, conversar, hablarnos acerca de sus sentimientos, de sus miedos. Escucharlo es algo que podemos hacer. Visitarlo es algo que podemos hacer. Darle ánimo, darle aliento, no falsas esperanzas, ¿sí? Al paciente no se le dan falsas esperanzas, no se debe mentir, pero darle aliento, darle confort con palabras motivantes, pues es válido, ¿verdad? Es algo que podemos hacer. Y también nuestro compromiso profesional de decirle al paciente, aquí estoy para ayudarte en todo lo que esté en mis manos, yo estoy aquí. ¿Sí? Entonces siempre hay algo que podemos hacer. Nuestra sola presencia ya es algo que podemos hacer. Y en último lugar, pues, lograr garantizar un ambiente adecuado. Para el cuidado del paciente es fundamental que el ambiente, tanto físico como emocional y profesional, pues sea el adecuado. Que haya un ambiente de respeto, de confort, de seguridad, de apoyo, de una buena comunicación. Para los pacientes es fundamental, ¿sí? Es muy importante también la actitud de la familia y de los profesionales de la salud que estén involucrados en el cuidado del paciente y de igual manera las medidas de organización y de cuidados que se establezcan para el paciente que así lo necesita. Ahora habíamos dicho que un aspecto fundamental en los cuidados paliativos es el aspecto psicoemocional, que realmente va a ser una de las partes más fuertes en el tratamiento al paciente en estadio terminal. El apoyo psicoemocional consiste en acompañar tanto al enfermo como a la familia en todo el proceso de la enfermedad. Ahora, acompañar no quiere decir que vamos a estar ahí y ya. Quiere decir que vamos a escuchar, vamos a informar de forma oportuna, vamos a enseñar, a apoyar, a cuidar a todos los que participan en el proceso del cuidado del paciente. Y vamos a prestar una atención especial a la familia, que es quien recibe el impacto emocional más fuerte y que por tanto va a necesitar mucha protección. Tanto el paciente como la familia, así como los profesionales implicados en el cuidado del paciente, van a ser receptores y dadores de apoyo emocional. Entonces tenemos que estar prestos siempre para recibir apoyo y para dar apoyo de forma oportuna.
Ya habíamos hablado de lo importante que es el enfrentamiento a la muerte, ¿verdad? Pero vamos a comenzar hablando sobre cómo el paciente enfrenta este proceso de muerte inminente que se le avecina. Existen varias reacciones de los pacientes en el momento en el que se le da la noticia de que tiene una enfermedad y que se encuentra en estadio terminal. Pónganse en el lugar de una persona que le dicen tienes tal patología y pues bueno, tu esperanza de vida, tu posibilidad de continuar vivo pues es de unos 3 meses máximo, ¿sí? Exteriormente el paciente puede manifestarse de diferentes formas, pero en nuestro proceso interior, en nuestro proceso mental, estas son las fases que generalmente se van a producir en un paciente que recibe este tipo de diagnóstico. Es importante aclarar que las fases no tienen un tiempo definido. No hay cómo decir de la fase 1 a la 2 pasan 2 días, de la 2 a la 3 pasan 5 días, no hay cómo. Para cada paciente estas fases van a variar en cuanto a intensidad y en cuanto a duración en el tiempo. La primera fase va a ser la fase de negación o rechazo de la verdad. Cuando el paciente conoce el diagnóstico de una enfermedad terminal, generalmente en su interior, pues, y a veces también de forma externa, responden negando a la realidad. Es un mecanismo defensivo. Esto no me está pasando a mí, esto es un sueño, esto es mentira, esto a mí no me puede pasar. Entonces esa va a ser la primera fase, la negación. En la segunda fase, pues va a haber ira, rabia y un reconocimiento de la verdad. Reconocimiento, no aceptación, sino reconocimiento de la verdad. Aquí va a haber sentimientos de rabia por la impotencia de no poder hacer nada, el resentimiento, la frustración de atormentarnos pensando si pudimos haber hecho algo diferente para cambiar esta realidad. Y además surge una pregunta que es muy frecuente, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Y aquí voy a hacer una salvedad. Y es que en el proceso de resiliencia, la resiliencia es cómo nosotros nos recuperamos de un evento negativo o traumático en nuestra vida, que puede ser una enfermedad, pero puede ser la pérdida de un ser querido, pero puede ser también el hecho de que nos diagnostican una enfermedad que nos dice claramente que pronto vamos a morir. Entonces, ¿cómo nos reponemos a eso? ¿Cómo nos sobreponemos a la inminente verdad de que la muerte nos está pisando los talones, ¿no? Entonces, esta pregunta de ¿por qué a mí? No es una pregunta constructiva para nuestro ser. Si nosotros cambiáramos la pregunta de ¿por qué a mí? A ¿para qué me pasó esto a mí? Entonces cambiaríamos nuestra forma de ver los eventos que nosotros consideramos negativos en nuestra vida o en la vida de las personas que nos rodean. Entonces tratemos en este momento de recordar un momento en el que nosotros nos hicimos esa pregunta. ¿Por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasó a otra persona? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Y tratemos de remontarnos a ese momento en el que nos hicimos esa pregunta y cambiemos la pregunta. ¿Para qué me pasó esto a mí? Quizás en este momento muchos de ustedes tengan una pregunta de por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto en este momento? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y si pudiéramos cambiar nuestra perspectiva de pregunta, porque realmente el por qué no nos va a dar ninguna solución, el por qué no nos va a dar ninguna idea, el por qué no nos va a hacer crecer, pero si preguntamos ¿para qué? Entonces quizás descubriríamos cosas interesantes alrededor de eventos que podrían parecer negativos y a los cuales siempre hay cómo sacarle provecho, siempre hay cómo sacarle una enseñanza, un aprendizaje. Entonces los invito a que hagamos esta pequeña reflexión de cambiar la pregunta del por qué, cambiarla por una pregunta de para qué. Y de esta forma vamos a tener una mejor resiliencia sobre los diferentes eventos adversos que vamos a vivir.
En, en las fases del proceso de la muerte, la tercera fase sería la negociación. El paciente comienza a aceptar la realidad de que en algún momento va a morir, pero intenta realizar pactos, ¿no? Para conseguir algún tipo de deseo. Es como que piensa de esta manera. Bueno, está bien, estoy enfermo, me voy a morir, pero yo necesito esto primero. ¿Sí? Comienza como a negociar. Lo acepto, pero lo condiciono a otro evento para de esa manera sentirme mejor. En la cuarta fase, pues, va a venir una etapa de depresión y es como que aquí sí, en realidad estamos conscientes de la verdad. A medida que va progresando la enfermedad y van apareciendo más síntomas, pues el paciente se va a sentir más débil, se va a ser consciente de que realmente está agonizando y entra en una fase depresiva con una sensación intensa de pérdida, o sea, de que está derrotado, de que está perdido. Esto es una fase importante en la que se debe mostrar mucho apoyo y mucha comprensión ante la tristeza del paciente y debemos facilitar el espacio para que el paciente exprese su dolor, exprese sus sentimientos. En esta etapa no se debe comenzar a decirle vas a estar bien, todo va a estar bien, verás que te vas a mejorar pronto. No debemos engañar al paciente ni crear falsas esperanzas ni falsas expectativas. Vamos a dar soporte, vamos a dar apoyo, vamos a escuchar y vamos a estar ahí para hacer todo por el paciente, menos engañarlo ni mentirle. Y en la quinta fase, pues ya viene la aceptación y una etapa de reconciliación con la verdad. El paciente aquí ya es consciente de que no hay una solución ante su posibilidad de morir y que se va a disponer de una forma tranquila a morir, ¿verdad? Va a estar tranquilo, va a estar sereno, va a estar digno para su muerte. Es una fase que está casi vacía de sentimientos y en la que se debe respetar los deseos del paciente, siempre y cuando esto no comprometa la, la seguridad o el bienestar de otras personas. Hay que aceptar los deseos del paciente en cuanto a la forma o el lugar donde desea morir. Hay veces que en esta etapa piden ver a alguien que se fue de su lado hace mucho tiempo, a alguien con quien quizás necesita reconciliarse antes de dejar esta vida. Entonces hay que entender los deseos del paciente y no hay que juzgar. Hay veces que, por ejemplo, abuelitos o abuelitas muy ancianitos que uno de sus hijos se fue hace mucho tiempo, nunca se ocupó de ellos y en su lecho de muerte piden volverlo a ver. Y esto provoca enojo en otros de sus hijos y se crea un conflicto porque cómo le va a llamar a este que no ha estado. Nada, no es el momento de juzgar el deseo de una persona en su lecho de muerte. Es el momento de entenderlo, de solidarizarnos con su dolor, con sus sentimientos y cumplir sus deseos. Ahora, ¿cuáles son todos estos miedos que experimenta el paciente diagnosticado con una enfermedad terminal? En primer lugar, va a tener miedo a lo desconocido y a lo que no puede controlar. Este miedo se va a manifestar sobre todo en las fases iniciales del diagnóstico, en los que el paciente comienza a atormentarse con un montón de preguntas. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis amigos, con mis mascotas, con mis propiedades? ¿Qué va a pasar con todo lo mío, verdad? En este caso, ¿qué podemos hacer? Pues podemos crear un clima de confianza y tranquilidad para el paciente, para que él exprese todas estas preocupaciones. ¿No les ha pasado que a veces tenemos un problema muy grande y cuando comenzamos a contar el problema que tenemos es como que pierde fuerza, es como que ya no es tan grave? Cuando uno lo dice pierde un poco de poder, ¿verdad? Entonces, esto también sucede cuando le damos la posibilidad al paciente de que exprese sus preocupaciones. Es una forma de que el paciente comience a aliviarlas. También nosotros vamos a dar respuestas convincentes, específicas, pero siempre nosotros teniendo en cuenta que son solamente opiniones. Para las preguntas del paciente no van a existir respuestas perfectas, respuestas exactas. Podemos dar una opinión, pero realmente la respuesta a las preguntas del paciente es algo que se va a salir de nuestras manos. En segundo lugar, el paciente
experimenta miedo a la soledad. Hay pacientes que se sienten rechazados y abandonados. A veces se evita tocar al enfermo, por ejemplo, si es un paciente que que ha sido diagnosticado con VIH o con algún otro tipo de enfermedad infectocontagiosa, pues hay veces que las personas evitan estar cerca de estos pacientes. Hay veces que aunque no sean enfermedades contagiosas, sabemos que el paciente está muriendo, entonces es como que las personas evitan ir a verlo porque no saben qué decirle. Hay veces que el paciente no necesita que digas nada, solo que estés ahí, solo que con tu única presencia pues vas a hacer un cambio en su vida, en su ánimo. Debemos acompañar al enfermo el mayor tiempo posible y que sienta que estamos interesados por él y que si necesita algo nosotros vamos a estar ahí para él. Esto va fundamentalmente para la familia. ¿Sí? Miedo al dolor. Hay pacientes que tienen mucho miedo a sufrir porque no solo el dolor físico, sino también el sufrimiento emocional, el sufrimiento psicológico que viene acompañado del diagnóstico de una enfermedad terminal. En este caso, debemos trabajar con el enfermo para saber cuál es el origen de este miedo al dolor. Si hay un dolor físico real, para poderlo tratar de una forma correcta, y si lo que hay es solamente miedo al dolor, pues también debemos tratarlo explicándole que hasta que no aparezcan los problemas, pues no debemos preocuparnos por ellos. Porque si bien es cierto que un paciente en estadio terminal puede tener dolor, hay muchos otros que no. Entonces, es explicarle al paciente que no debe sentir miedo por lo desconocido, ni miedo a lo que todavía no ha llegado. Que en el momento que llegue estaremos ahí para brindarles nuestro apoyo. Puede experimentar también miedo a la pérdida, de la identidad, que es cuando existe algún tipo de minusvalía del cuerpo, pérdida de su autonomía, ¿verdad? Y que puede hacer que el paciente sienta que su propia identidad se va destruyendo. En este caso hay que reforzar la identidad manteniendo el contacto con los que forman parte de su vida. Hay que conservar es como decir, su interacción social y su interacción familiar. Y de igual manera conservar la identidad con el deseo del paciente de reunirse con las personas queridas que han muerto anteriormente. También puede haber miedo a la pérdida del cuerpo. Recuerden que el cuerpo es una parte vital en el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, de modo que cuando el cuerpo se va deformando por la enfermedad o por algún tipo de tratamiento, como en el caso de los pacientes con cáncer, que comienzan a perder el cabello, comienzan a tener ciertas modificaciones en su cuerpo. Para el paciente no es solo una pérdida física, sino también que cambia su imagen y esto puede traer problemas de autoestima. Entonces, debemos informar al paciente que lo que le sucede, por qué le está sucediendo, y hay que evitar su ansiedad. De hecho, de ser posible, predecir estos cambios y avisarle al paciente que van a presentarse de forma natural en la evolución de su enfermedad, pues de esta forma podríamos bajar un poco su nivel de ansiedad. Hay que intentar que el paciente mantenga el mayor control posible acerca de este tema, ¿no? de las modificaciones físicas que se pueden presentar a lo largo de su evolución. Y por último, puede experimentar miedo a la pérdida del autocontrol. Cuando va avanzando la enfermedad va a aparecen en algunos casos situaciones de dependencia, porque el paciente va disminuyendo su capacidad de valerse por sí mismo. Se va sintiendo más débil, se va sintiendo sin fuerzas, también va a tener pérdidas no solo físicas, sino también mentales. Cuando el paciente comienza a sentirse de esta forma, pues esto puede producirle mucho miedo. Debemos ayudar al paciente a que mantenga su autoridad, que tome decisiones en la vida cotidiana, involucrarlo en algunos deberes en la medida de lo posible, y también debemos darle la posibilidad de que decida de qué forma quiere vivir su último periodo de vida y respetar esto. ¿Sí? Cuando el paciente se siente involucrado en la toma de decisiones, pues esto lo ayuda a perder el miedo a perder el autocontrol. Ahora, ¿cuáles son las necesidades psicológicas fundamentales
del enfermo terminal. Tenemos como una de las necesidades básicas, pues, una comunicación veraz, clara y tranquilizadora. El paciente necesita saber lo que le está ocurriendo para poder enfrentarse a la realidad de una forma consciente y de esta forma poder participar en las decisiones terapéuticas y mantener el control de su vida. Aunque tenemos que respetar el derecho del enfermo a no querer saber. Hay personas que prefieren no saber. Entonces, si el paciente no quiere saber, pues nosotros no damos la información. Y hay veces que el familiar, por la situación de vulnerabilidad del paciente, pues también elige el no darle mucha información al paciente para de esta manera mejorar su calidad de vida. En segundo lugar, pues la posibilidad de expresar sus sentimientos y emociones. El paciente debe saber que estamos dispuestos a escuchar todo lo que tenga para decirnos y dar a conocer los sentimientos que tenga. Le va a ayudar a liberar las tensiones y a nosotros nos va a permitir entender mejor los pensamientos del paciente y entender cuáles son aquellas cuestiones que pueden producirle un sufrimiento innecesario al paciente. Otra de las necesidades del paciente es preservar la esperanza, centrándola siempre en expectativas realistas y alcanzables. Una correcta y sincera información no tiene por qué destruir la esperanza del paciente, al contrario, es bueno anticiparse a los síntomas previsibles indicativos de una progresión de la enfermedad y esto puede reducir el estado de desesperanza y preparar de antemano al paciente para enfrentar la situación que se viene, ¿verdad? El paciente necesita mantener una esperanza, cualquiera que sea, y nuestra obligación es siempre respetarla. Y en último lugar, favorecer un entorno de ayuda sin sobreprotección. Para que no surjan sentimientos de que el paciente es inútil o que es una carga o de baja autoestima, tenemos que dejar que el paciente mantenga cierto tipo de actividad y ayudarlo solo en lo que no pueda realizar. El paciente es importante que se sienta valorado positivamente, saber que es importante para alguien, que hay alguien que lo ama, pues esto es algo que es importante a lo largo de toda la vida, pero aún es más importante en el periodo final de una enfermedad. La aceptación incondicional del enfermo lo va a ayudar a mejorar su autoestima y de igual manera a reconocer sus valores y sus logros. En las necesidades psicológicas también podríamos hablar acerca de la posibilidad de reconciliación y de perdón, ya que cuando el paciente sabe que su vida está próxima a terminar, busca dejar todos sus pendientes en orden. Otro aspecto que también podemos mencionar dentro de las necesidades psicológicas es la de preservar la dignidad y la intimidad. A medida que va evolucionando la enfermedad, se puede amenazar la identidad del paciente, como habíamos hablado anteriormente, en el aspecto físico y en el aspecto psíquico. Por eso también debemos mirar y tratar al enfermo con estima y sin condiciones. Y de igual manera, pues, se va a generar una necesidad de compañía, porque al final de la vida surgen las grandes dudas y preguntas, ¿no? Como si existe algo después de la muerte. Entonces es importante acompañar al paciente y ayudarlo a encontrar un significado a su situación de acuerdo a sus creencias, respetando siempre sus creencias y sus valores. Era lo que hablábamos hace un momentito de el cambiar la pregunta del por qué por la pregunta del para qué. ¿Para qué me sirve estar así? ¿Cuál es la enseñanza de esta experiencia que estoy viviendo? Habíamos hablado al inicio de algunos dilemas éticos y derechos del enfermo en estadio terminal y nos vamos a centrar fundamentalmente en dos, en el encarnizamiento o furor terapéutico, que es aquel en el cual se procede a un uso indiscriminado de tratamientos
extraordinarios de los que ninguna persona puede esperar ningún tipo de beneficio para el paciente y de esta forma se alarga su agonía. Entonces es negativo para el paciente que existan procedimientos médicos, procedimientos invasivos que prometan alargar la vida del paciente, pero con estas acciones, más que la vida, pues alarguemos la agonía de un paciente. Entonces esto es un dilema que muchas veces se produce porque hasta dónde debemos llegar, ¿sí? Y para que no nos cree dudas de lo que estamos haciendo, si estamos actuando bien o mal, pues debemos volver al principio básico de la ética en salud, que es no causar más daño. Entonces, debemos analizar si con nuestras acciones estamos beneficiando al paciente o si podemos causar más daños del que ya tiene el paciente. Entonces, en el caso de que usted considere que puede causar un daño en el paciente, entonces esa acción no está indicada para su paciente. Y en segundo lugar viene este tema tan controversial como es el derecho del paciente a conocer su situación. Cabe la reflexión, ¿no? sobre este aspecto ético, porque no cabe duda de que todas las personas tienen derecho a no querer saber y por lo tanto no preguntan sobre su enfermedad o sobre su pronóstico. Nosotros debemos respetar esa decisión, pero siempre hay que analizar muy bien que el paciente, debemos asegurarnos de que el paciente haya tenido la posibilidad de preguntar. Y hay ocasiones en las que también nos encontramos en situaciones en las que los familiares solicitan que no se le diga la verdad al paciente para no hacerle sufrir o quizás también para protegerse a ellos mismos y no enfrentarse a la difícil situación de lidiar con un paciente que se sabe en estadio terminal. En cualquiera de los casos, pues, la información siempre tiene que ser dada por un médico. Una de las cuestiones que es difícil de abordar a veces en familia, cuando existe un paciente en estadio terminal, es el sitio donde el paciente va a pasar sus últimos días. Si va a ser en casa o va a ser en un hospital. Hay ventajas. El paciente que se queda en casa todo su estadio terminal, pues va a estar rodeado de sus familiares y amigos, va a tener un ambiente conocido, va a tener una flexibilidad mayor en horarios y en las normas. El paciente va a poder continuar con sus actividades en la medida de lo posible y su entorno va a ser lo más acercado a su vida cotidiana posible. Va a poder recibir apoyo de sus familiares y conocidos y va a vivir de una forma cercana toda esta situación. La familia va a poder vivir de cerca el proceso de la enfermedad del paciente y esto va a favorecer también que se establezca el duelo por parte de la familia. Y también hay menos posibilidades de que se aísle y de que ocurra una despersonalización en el paciente. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes de que el paciente pase sus últimos días en casa? Pues bueno, puede haber hay una posibilidad de llegar a un cansancio extremo o claudicación por parte de la familia. Los cuidados de los familiares pues son menos especializados que los de un hospital. Puede haber situaciones en las que haya algún conflicto por la tensión que se genera en una familia cuando hay un enfermo en estadio terminal y también se pueden generar pues dificultades de tipo económico. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de que el paciente termine sus días en el hospital? Va a haber menor cansancio por parte de la familia, porque va a haber rotación de los profesionales de la salud, los cuidados van a ser más técnicos y en este espacio pues se pueden realizar exámenes complementarios más específicos y los tratamientos también van a ser más específicos. Los inconvenientes de que el paciente esté en el hospital en sus últimos días, pues al final el paciente va a estar rodeado de personas desconocidas, de otros pacientes, de otras personas. Va a haber dificultad para el paciente para expresar sus emociones en un ambiente que le es poco conocido. También las reglas y los horarios de las instituciones de salud, pues a veces no son del todo beneficiosos para el paciente. Y además va a haber más posibilidades de que se produzca despersonalización y aislamiento por parte del paciente. Entonces, todas estas ventajas y desventajas deben ser tomadas en cuenta tanto por el paciente como por los familiares y elegir aquella opción que sea más conveniente para todas las partes.
Aquí les he traído un cuadrito resumen con los derechos del enfermo terminal, de los que ya habíamos hablado. Tiene mucho que ver con las necesidades psicoemocionales que se generan en el paciente. Entonces, las diapositivas de esta clase yo les subo convertidas en PDF a la plataforma para que ustedes las puedan revisar y estudiar con mayor profundidad y mayor detenimiento. Ahora, hubo una pregunta que me hicieron en el foro y que, bueno, no contesté directamente en el foro porque quería abordarlo de una mejor manera y, bueno, pues compartir esta respuesta con todos ustedes, porque es un tema por el que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos pasado o nos va a tocar pasar. Y es el tema del duelo en familia. Entonces, alguien me preguntaba que cómo se hace, ¿no?, cuando uno pierde un ser querido. Creo que todo viene de esta idea preconcebida de que la muerte es un fracaso y de que la muerte es el final de la vida y que es lo peor que nos podría pasar. Entonces no hemos sido educados en una sociedad e incluso en la familia, no hemos sido educados con el concepto de que la muerte forma parte de la vida y que salimos de esta vida, pero eso no quiere decir que se haya perdido todo. Es difícil perder un ser querido, pero debemos aprender a entender que la muerte forma parte del proceso de la vida. En la muerte hay tanta vida como en el nacimiento, porque ambas son etapas de la vida de una persona y son dos etapas que tienen igual importancia en la vida de un ser. Entonces, en el aspecto emocional nos golpea porque queremos, a como dé lugar, pues tener a nuestros seres queridos con nosotros. Pero también debemos entender que estos procesos se van a dar de forma natural y que el miedo a lo desconocido creo que es el elemento más difícil de sobrellevar, porque no sabemos qué ocurre después de la muerte, no sabemos qué hay después de la muerte. Pensamos que todo está perdido cuando un familiar muere o cuando una persona allegada a nosotros muere. Y realmente todo esto tiene que ver con la propia percepción que nosotros tenemos de la muerte. Ahora, ¿cómo podemos entender el proceso de duelo que se va a dar en nosotros mismos, en un familiar o en un conocido? Vamos a empezar por analizar cuáles son las manifestaciones físicas que se pueden presentar durante esta fase de duelo. A nivel físico vamos a ver la falta de energía, las personas van a estar cansadas, van a haber alteraciones digestivas como puede ser la inapetencia, puede haber pérdida de peso, llanto con facilidad, van a haber alteraciones del sueño, puede aparecer insomnio o exceso de sueño, entre otras. Desde el punto de vista psicológico, pues puede haber cierto tipo de negación, o sea, no creo que esta persona murió. Sobre todo ocurre cuando hay muertes bruscas, muertes violentas, que no, para las que no nos dio tiempo a prepararnos. Es un poco más, eh, más fácil de aceptar la realidad cuando el paciente ha pasado por un proceso de enfermedad en el que de cierta manera nosotros nos vamos preparando para este desenlace fatal. Es más complicado, no es fácil para nadie, ¿verdad? Pero es más complicado cuando la muerte viene de forma inesperada. Se puede crear algún tipo de confusión, de añoranza, nos podemos sentir con ese miedo a que nosotros también nos podemos morir en cualquier momento. Hay veces que el paciente experimenta ira, se reprocha a sí mismo, comienza a tener manifestaciones de hiperactividad, ansiedad, puede haber también soledad o tristeza y en muy pocas ocasiones aparece sentimiento de liberación y de alivio, sobre todo cuando es una persona muy cercana a nosotros y le hemos visto sufrir por un largo periodo de tiempo. Y cuando viene la muerte de esta persona, en medio del dolor por la pérdida, pues también sentimos un cierto alivio porque nos alegramos de que esta persona ya dejó de sufrir. Pero creo que es en el menor de los casos en el que se produce este tipo de sentimiento de liberación. En el punto de vista social, pues
Puede haber manifestaciones de usar la ropa de la persona fallecida como una forma de identificarnos con él, o utilizar ropas con la imagen de la persona fallecida. Podemos dejar de frecuentar algún tipo de grupo social y elaborar una nueva identidad o un nuevo papel social por el dolor de la pérdida. Entonces, hay personas que se alejan de reuniones con amigos, se alejan de eventos sociales porque están en su proceso de duelo. A nivel espiritual, puede haber un cierto tipo de limitación en la conciencia. Hay veces que hay negación de la existencia de Dios, incluso reproche, personas creyentes que tras el dolor por la pérdida de un ser querido pueden experimentar esta sensación de crisis de fe, como podría llamársele. Y en otros casos, pues, ocurre lo contrario, comienzan una búsqueda de Dios y del sentido, y buscarle un sentido a la vida. Se van a dar algunas fases del duelo que, como mismo vimos, las fases del enfrentamiento de la muerte inminente en un paciente en estadio terminal, pues también estas fases no tienen un periodo de tiempo específico que nosotros podamos enmarcar en tiempo, en días, en meses, en años. Es variado para cada individuo, es variado para cada caso en particular. La primera fase va a ser la fase de desconcierto, de aturdimiento, de tratar de no, es como que la cabeza estuviera llena de pensamientos incoherentes, ¿verdad? Esta etapa suele ser breve y puede causar un cierto grado de shock en el paciente y se va a caracterizar fundamentalmente por la negación. El paciente va a decir, no es posible que esto haya pasado, esto no está pasando, ¿sí? Esta etapa generalmente es corta. En el caso de que se prolongue mucho esta etapa, entonces se sugiere que se interconsulte con un profesional, bien sea psicólogo o psiquiatra, porque la primera fase del duelo, esta fase de desconcierto, de shock y de negación, es una etapa que es quizás la más corta, es la más corta de todas, ¿ok? No se debe prolongar. La segunda etapa va a ser una etapa de tristeza profunda y de búsqueda. Aquí va a haber pena, va a haber dolor acompañado de miedo, de ira, de culpa, de resentimiento, de frustración. Se intenta buscar la figura perdida. A veces se trata de suplantar la pérdida de un amigo, la pérdida de un familiar con otra figura, ¿sí? Es como hacer un intercambio para cubrir el espacio de necesidad, el vacío que dejó esta persona. En la tercera fase es una fase de desorganización y de desesperación. Se toma conciencia de que hay un fracaso en esta búsqueda de la segunda etapa y va a aparecer entonces desinterés, soledad, fragilidad física, falta de objetivos. Esta es la fase de dolor más profundo. Realmente la tercera fase es la fase de dolor más profundo. Y luego viene la cuarta fase y última del duelo, que es cuando ya comenzamos a reorganizarnos y a recuperarnos. Vuelve a aparecer la esperanza, nos adaptamos a la realidad de que esta persona ya no está con nosotros y volvemos a encauzarnos en el camino de nuestra vida y volvemos a plantearnos nuevos objetivos. La fase del duelo es más complicada para el familiar que estuvo a cargo del cuidado del paciente, porque es la persona que más cercana va a estar al paciente y es la persona que más va a sentir su ausencia. Entonces, es más complicado, sobre todo, por ejemplo, en el caso de cuidadores que su único objetivo de vida era cuidar de ese paciente. Y cuando pierden ese paciente, su vida sencillamente no tiene ningún objetivo, carece de sentido. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuidadores, que son, por ejemplo, madres solteras con un niño discapacitado, que toda su vida se centró en el cuidado de su hijo discapacitado y el niño fallece. Entonces esta persona carece de sentido. Su vida giró solamente alrededor del cuidado de su hijo y cuando su hijo no está, pues carece de sentido. Hay que tener mucho cuidado porque en estas personas puede haber un estado prolongado de las primeras etapas del duelo y no llegar a la cuarta etapa con facilidad. Entonces hay veces que estas personas necesitan eh, otro tipo de ayuda, ¿sí? Una ayuda profesional más profunda en el plano
psicoemocional. Entonces, las fases del duelo hay que estudiarlas, hay que entenderlas, hay que saber identificarlas para saber por qué etapa está pasando la persona que se enfrenta a una situación de duelo y poder brindar el apoyo necesario. Recuerden que son etapas que van a variar en el tiempo, pero que la primera etapa, la etapa de negación, no se debe prolongar. Si se prolonga, pues es un signo de alarma ante un duelo no adecuado. Hay que darle espacio a la persona para que llore, hay que darle espacio a la persona para que sufra, para que sienta, para que se exprese. No es recomendado en la fase de duelo pedirle a una persona que no llore, que no sufra, que esté fuerte, que es un error que se comete con mucha frecuencia. Esa frase de debes ser fuerte porque eres el hombre de la casa o debes ser fuerte por tus hijos. Es importante darle a la persona que ha perdido un ser querido, darle ese espacio para que llore, para que le duela, para que se desahogue. No es bueno frenar los sentimientos de una persona que está en fases de duelo. Y tampoco debemos apresurar a una persona a que evolucione rápidamente por todas las fases del duelo y que se reorganice y se recupere de forma rápida. El tiempo en el que el paciente va a pasar de una fase a la siguiente va a depender de su capacidad de resiliencia, la capacidad que él tenga de sobreponerse a un evento determinado, como puede ser la pérdida de un ser querido. Realmente no existe la fórmula perfecta para aliviar el dolor de una persona, no existe esa frase de consuelo, pero existe el respeto y existe la comprensión para con una persona con la pérdida de un ser querido que esté pasando por una etapa de duelo. Entonces, si queremos ser positivos, si queremos ser de ayuda para una persona que está pasando por una fase de duelo por la pérdida de un ser querido, pues debemos hacerlo con respeto y con comprensión. No podemos sufrir el dolor de otra persona, pero podemos acompañarlo y apoyarlo en esta etapa. Para los que deseen mirar desde un punto de vista diferente el proceso de la vida y de la muerte, les recomiendo los libros que anteriormente les mencionaba, Muchas vidas, muchos maestros y A través del tiempo, de un mismo autor, de Brian Weiss. Son dos libros que les van a ayudar a ver la vida y la muerte desde un punto de vista diferente y quizás les ayude a entender mejor los errores de conceptos con los que crecemos, sobre todo en el camino social por el que vamos, ¿verdad? En esta vida en la que nos enseñan que la muerte es el final, que la muerte es lo peor que nos podría pasar, cuando realmente existen otras formas de ver estos procesos que a lo largo de la historia han sido tomados como algo negativo. Yo espero que la clase del día de hoy haya sido del agrado de ustedes y que esta pregunta de cómo enfrentar la muerte de un ser querido, yo espero que esta pregunta haya sido respondida y si les queda alguna duda, pues de igual manera pueden subirme sus preguntas al foro que yo en la medida de lo posible iré respondiendo. Esta es la última clase que vamos a intercambiar en la asignatura de cuidado del paciente. Para mí ha sido un verdadero placer, como siempre, poder compartir con ustedes estos espacios de enseñanza y aprendizaje. Y nada, nos seguiremos viendo, pero realmente yo les agradezco a ustedes por acompañarme durante el camino de la asignatura de cuidado del paciente, que espero que los contenidos que han sido impartidos en esta asignatura sean del agrado de ustedes y les saquen mucho provecho. Muchas gracias.